a ti y a todos los sonorenses. Y sí, va a continuar todo el programa de bienestar. Voy a adelantar aquí que el domingo se van a restituir 24,000 hectáreas más a los pueblos yaquis. Vamos a llegar casi a 50,000 hectáreas restituidas a los pueblos yaquis. Es que para tener la historia completa, Porfirio Díaz les quiso quitar todas las tierras a los yaquis, despojarlos de la tierra y del agua. Y fueron los más reprimidos de todos los grupos indígenas. Se puede decir que para quitarle las tierras y entregarlas a particulares, Porfirio Díaz envió el 30% del ejército a combatirlos. Fue una guerra de exterminio. Asesinaron como a 15,000 yaquis. Una barbaridad. Ahí fueron a entrenarse todos los generales más despiadados, los que después participaron en el golpe contra Madero, Huerta y todos los demás militares. Entonces, el que les empieza a atenderlos y a reconocerles sus derechos es precisamente Madero. Ahí está en su libro La sucesión presidencial. Él mismo narra la injusticia a los pueblos yaquis, porque no solo los asesinaban, sino los deportaban a trabajar como esclavos a la península de Yucatán, a trabajar en las haciendas enequeneras, a trabajar como esclavos en las haciendas cañeras del sur de Veracruz. Entonces, una tragedia. Y luego el general Cárdenas se preocupa por ellos y les restituye sus tierras, como 500,000 hectáreas. Ellos desde entonces, aún reconociendo que fue el único presidente, porque hubieron presidentes sonorenses, pero no les hicieron justicia. Uno, que era incluso de origen yaqui, Adolfo de la Huerta, y el general Cárdenas. Entonces, de todas formas, ellos hablaban de que eran más sus tierras, pero el general les entrega 500,000 en una resolución presidencial histórica y les entrega también el derecho del agua. Pasa el tiempo y les empiezan a quitar las tierras. Y ahora nosotros, con el plan de justicia yaqui, es devolverles agua. Estamos haciendo un acueducto porque no tenían agua los pueblos. De esas grandes paradojas y al mismo tiempo injusticias. Estamos haciendo un acueducto y le estamos haciendo un distrito de riego, rehabilitando un distrito de riego que existía y uno nuevo.
pero también restituyéndole las tierras. Y vamos a entregarles, creo que 24,000 hectáreas el domingo, y ya les entregamos otras 24,000, de modo que van a tener como 45,000 hectáreas en este sexenio para los pueblos yaquis. Un acto de justicia muy importante. Se necesita, hemos trabajado con los guarijíos, se necesita más trabajo ahí y se necesita más trabajo también con el pueblo mayo. ¿Sí? Y la presidenta electa va a continuar atendiendo a todos los pueblos originarios. Es que esa es la verdad más íntima de México. Son los que deben de tener más atención, los más pobres. Y lamentablemente coincide que son los indígenas, los pueblos originarios. Entonces hemos avanzado, pero falta más. Y con la sensibilidad de la presidenta se va a avanzar mucho más. Y en general la Sonora le va a ir muy bien. Es un pueblo excepcional. Bueno, políticamente ahí surge la revolución. La revolución política es de los sonorenses. La revolución social creo que es del sur, sobre todo de Morelos. Y la revolución ideológica, con todo respeto y humildad, es del sureste. Es Veracruz, es Tabasco, es Yucatán. Una época en que en Veracruz gobernaba el general Heriberto Jara. ¿Cómo sería el general Jara de consecuente que cuando expropia el petróleo, el general Cárdenas se acuerda de él? Porque el general Cárdenas era capitán y estaba a cargo de un regimiento en las costas de Veracruz, y Heriberto Jara era gobernador. Iba el general Cárdenas y platicaba con el comandante Lázaro Cárdenas y hablaban del tema del petróleo, porque en ese entonces las compañías extranjeras dominaban todo el Golfo. Y cuando expropia, escribe en su diario el general, en el 38, se recuerdo cuando platicaba con el general Jara. Y lo estimaba tanto, el general Cárdenas, al general Jara, que lo nombra, es el primer secretario de Marina. Ya casi al final, es secretario de Marina, el general Jara. Pero él era el gobernador de Veracruz, 1915. Y en Tabasco el gobernador era Francisco J. Mújica, Michoacán, de los revolucionarios más íntegros, más avanzados. Y en Yucatán estaba otro gobernador de principios, Salvador Alvarado.
que era sinaloense. Y entonces había una corriente de pensamiento de avanzada. Fue cuando se entregan las tierras a los campesinos en el sureste. Es cuando se libera a los peones acasillados de las haciendas. Es la abolición de la esclavitud. Es cuando se otorga el derecho de voto a la mujer en Yucatán, Salvador Alvarado. Después, con Felipe Carrillo Puerto. Pero es una época extraordinaria. Entonces, Sonora pues, es la historia de México y es un pueblo pues trabajador y les va a ir muy bien a todo el país. De veras, es que es mucha pieza el pueblo de México. Es una potencia nuestro país. Sí, por eso voy a estar muy tranquilo y me voy a apasionar como me apasiono ahora que estoy en actividad pública. Voy a estar apasionado escribiendo porque voy a escribir sobre la grandeza cultural de México, porque suele pasar, y creo que fue una gran injusticia, el que hayan sometido, hayan olvidado las culturas prehispánicas. Y lo voy a decir así porque es parte de mi hipótesis. Lo que somos hoy los mexicanos, ¿sí?, lo más importante del pueblo de México hoy lo heredamos de el México prehispánico, muy contrario de lo que se piensa. Lo voy a expresar cuantitativamente. El 75% de lo que somos hoy lo traemos, lo heredamos del México profundo. Y el 25% lo heredamos de Europa, de Occidente. Pero ese predominio cultural que ha durado a través de los siglos, que quisieron destruirlo, olvidarlo, hacerlo a un lado, eso es lo que nos ha protegido frente a todas las calamidades. Lo que nos ha protegido más a los mexicanos han sido nuestras culturas y las culturas prehispánicas. Esa es la grandeza de México. Y eso lo voy a probar. Y a eso me voy a dedicar 3, 4 años a estudiar eso, para sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Es que no hay que ver de manera maniquea la historia de los buenos y los malos, ¿no? Y que los que nos invadieron eran muy malos, pues sí, tenían algo de eso, pero eso suele pasar en todo el mundo cuando un pueblo, un país, un imperio domina a otro país, a otro pueblo, se impone, y el que se impone ni modo que va a reconocer la grandeza
cultural del pueblo sometido. Tiene que negarlo, tiene que decir que la religión prehispánica era de adoración a ídolos, que era idolatría, e incluso destruir, que no este palacio se construyó encima de los templos de la Gran Tenochtitlán. Vean el palacio, van a encontrar que se dejaron ventanas de los antiguos templos. Si vayan a Puebla y a ver dónde se construyó la bella iglesia de Cholula, pues encima de un templo. Y venían supuestamente a civilizarnos y tenían que negar lo que significaban las culturas antiguas. Pero resulta que las civilizaciones de México nos hicieron muy generosos, muy fraternos a los mexicanos. ¿De dónde viene el tequio? ¿De dónde viene la ayuda mutua? ¿De dónde viene la mano si no había trabajo asalariado? ¿De dónde viene la honestidad? Si con todo respeto, los que nos invadieron venían por el oro y se transformaban, se volvían como locos buscando oro. Si aquí no había avaricia. Bueno, todo eso que quisieron hacer a un lado, destruir, pues se mantuvo, se heredó de generación en generación. Y esa es la grandeza de México. No quiere decir que no hubieron aportes también de Europa, claro, claro, pero los aportes del México profundo, yo sostengo, predominaron, se mantuvieron y es lo que nos hace excepcional en el mundo. Son pocos países que tienen la grandeza cultural, son pocos países los que son potencia cultural en el mundo como México. Entonces, si logro apasionarme con eso, imagínense, yo que llevo como 40 años, más, no sé, con una forma de vida, ¿no? Siempre en acción. Pues soy un hombre de acción, de pensamiento y de acción, y a veces más de acción. Y ya voy a terminar, porque me voy a jubilar. Estoy haciendo un trabajo, me estoy preparando psicológicamente y estoy buscando cómo entusiasmarme como estoy entusiasmado ahora, porque también
qué privilegio, qué dicha tan enorme servir. No hay nada que valga más que eso. Entonces, pues ya no voy a poder, ya voy a estar en otra cosa, voy a jubilarme, entonces necesito otra rutina, otra acción. Y por eso voy a escribir para aportar a los jóvenes en 3, 4 años un texto sobre el humanismo mexicano. Ya me están recordando que nos tenemos que ir.